Historias del Creepypasta. Hoy les relataré esta historia hecha 100% por mí. Disfrútenlo. Soy un gran aficionado a los juegos de disparos en primera persona, he jugado casi todos los juegos existentes comenzando por el Medal of Honor, Halo, Call of Duty, entre otros. Mi más memorable juego es el Counter-Strike, ya que, con este juego he pasado grandes partidas inolvidables con todos los amigos que he ganado en cada partida a la que me conectaba. Incluso, habíamos hecho un grupo en los foros del Counter para hablar de temas sobre modos de juego, descargas, actualizaciones y muchas cosas en particular. No fue hasta un frío día de otoño, un sábado, cuando la temperatura decaía. Era fin de semana y entre todos del grupo del foro habíamos preparado una partida del Counter contra un grupo de otro condado. Decidimos limitar el número de usuarios a conectarse al server para evitar que hubiera lagueos y problemas de conexión, así que lo estructuramos con ayuda del administrador del server principal del grupo. Se estableció el límite de 25 clientes a jugar, así que preparamos todo para poder comenzar. Ahora bien, el server quedó en manos de un subadministrador, debido a que el administrador principal del grupo había salido de viaje, así que le encargó a uno de sus compañeros que dirigiera el server mientras estaba ausente. El momento llegó. Todos nosotros del grupo éramos los terroristas, es muy divertido y además nos estábamos comiendo enterito al grupo oponente, los antiterroristas, que resultaron ser un grupo de novatos para este tipo de juegos. Todo iba bien hasta que pasando 45 minutos de partida un usuario más se conectó. No era de extrañarse, ya que como la cantidad de usuarios en el servidor era de 20, 10 usuarios terroristas y 10 usuarios antiterroristas y la cantidad límite a conectarse era de 25, no había problema en tener a un cliente más para que disfrutara de la partida. De hecho, me di cuenta de esto ya que aquel usuario apareció casualmente al lado donde respawné. Había ciertas cosas muy extrañas acerca de ese usuario, y digo muy extrañas. La primera era que no tenía nombre de usuario, la segunda fue que al momento en que apareció, simplemente se quedaba mirando el escenario, incluso se veía cómo giraba la cabeza su personaje dando a entender de que el sujeto solo movía el mouse de un lado para otro, así que le dije, hola, bienvenido al server, te recomiendo que camines o si no serás blanco fácil para el equipo enemigo. Aquel usuario se volteó para mirarme y no hizo nada. Es más, ni siquiera me contestó el mensaje y ya se acercaba el bando enemigo, así que dije, ¿a qué carajos? Huí del lugar. Cuando giré a mi detrás, solo me fijé que uno del bando enemigo logró matarlo de un tiro justamente en la cabeza. Vaya manera de morir. Mis otros compañeros me demandaron diciéndome por qué no lo había defendido de aquel ataque. Yo les dije que ese usuario no me contestaba lo que le decía. De ahí nos centramos más en patearles el trasero a nuestros oponentes. Para cuando aquel usuario respawneó, esta vez escogió sus armas y comenzó a moverse. A diferencia de lo que creíamos acerca de este, notamos que era muy rápido, era muy certero y ágil, ya que nadie del bando enemigo lograba ni siquiera darle un solo disparo. La mayoría del tiempo me vimos siguiendo como si me estuviera respaldando. Era un reverendo cabrón, ya que como dije antes, ninguno del bando enemigo lograba darle tan siquiera un solo disparo. Es más, hasta se sabía a qué distancia se acercaba un enemigo. Como si telepáticamente supiera en qué dirección se encontraba, aparte era extremadamente bueno para disparar a largas distancias. Incluso los usuarios antiterroristas empezaron a quejarse alegando de lo tramposos que éramos los terroristas, nos acusaban de haber metido un bot al servidor. En el juego puedes introducir bots, que son personajes controlados por la computadora para jugar partidas sin conexión a internet, pero eso era imposible ya que el subadministrador se encontraba jugando con nosotros en el bando de los terroristas y le era imposible meter comando para introducir bots en plena partida. Ya sin más remedio tuvieron que conformarse en seguir jugando. Pero luego ocurrió que aquel extraño usuario se cambió ahora al bando contrario. Yo dije, pero qué mierda, ahora ese sujeto nos va a dar una reverenda rastriza. No hubo objeción de parte del bando enemigo, así que seguimos jugando. El reloj había marcado las 11 de la noche y a nosotros los terroristas, nos costaba un ojo de la cara tratar de fraguear a aquel usuario que verdaderamente era el puto amo. Nos decíamos entre todos del grupo lo frustrante que un miembro tan honorable nos traicionase a esa manera. Yo en cambio, me dediqué a esforzarme para conseguir fraguearle, ya que, su puntería era verdaderamente endemoniada. Hasta que de pura casualidad, logré fraguearle. Hurra, me dije a mí mismo.
Mis compañeros del bando no podían creer que yo pudiera por fin dispararle a ese bastardo que con tanto sudor, enfados y muchas groserías nos costaba tener que matarlo. De pronto, de manera inexplicable, el server se congela. Puta madre, se cayó el server. Simplemente veía el mapa a mi frente sin poder moverme. ¿Problema de conexión? No lo creo. Aún así el servidor marcaba que había un problema de conexión. A mi lado derecho tenía un teléfono y cuando lo tomé, descubrí que la línea se escuchaba sin problemas. El cielo se veía tan claro como para que la línea telefónica se cayera. Es más, todos los cables y transformadores de mi localidad habían sido reemplazados a partir del inicio de año. De pronto de los parlantes de mi computadora se empezaba a escuchar un tenue chillido de fondo, todos los del grupo podíamos escucharlo, se oía muy a lo lejos del mapa, como si un sonido más fuera parte del mismo. Para mí era imposible ya que no había sonido semejante dentro del juego ni mucho menos en el mapa. Subí el volumen de los parlantes para poder oír mejor ese sonido tan raro, era como un sonido agudo, y aparte, hacía que se me erizara el pelo. Entonces aquel chillido empezó a distorsionarse y con un volumen muy alto. Me exalté en ese instante y apagué las bocinas de mi computadora, solo para ver que el juego se cerraría por completo. Volví a entrar al juego, busqué entre los mejores servidores favoritos que tenía guardado y ahí se encontraba el servidor en el que me encontraba conectado. Server sin respuesta, me aparecía. Maldita sea. A la mañana siguiente todos los del grupo de la partida nos reunimos en Facebook y comentábamos sobre lo sucedido de ayer. A todos, incluyendo los del bando enemigo, les ocurrió lo mismo. Me preguntaba qué había pasado pero no tuve respuesta de ninguno. Le pregunté al subadministrador del server qué había ocurrido pero no supo decirme con certeza. Decidimos postear un mensaje al foro de la comunidad sobre lo ocurrido y no menos de 5 minutos nuestro mensaje fue eliminado. Volvimos a postear nuevamente el mensaje pero igual, seguía siendo eliminado por los moderadores. Incluso nos enviaron un mensaje privado como respuesta que decía que nos detuviésemos o si no seríamos baneados permanentemente. Ya sin otra alternativa no nos quedó de otra que resignarnos a encontrar respuesta. A la mitad de la semana, un jueves, me encontraba en clases y en el receso me vino a buscar un amigo que también era miembro del foro y del grupo que además lo conocía ya hacía bastante tiempo, me dijo que uno de los administradores del foro contó algo acerca de los anteriores administradores y moderadores del foro, todo esto en secreto. Entre ellos había un usuario llamado Demon565 quien era de los antiguos moderadores con mayor rango en todos los shooters en primera persona conocidos hasta la fecha. Su nombre de usuario se deriva de que según testimonios de los actuales administradores del foro, este sujeto practicaba tiro al blanco con armas de verdad y que además, jugaba al gacha cada fin de semana. Incluso comentaba que el tal Demon565 tenía familiares que coleccionaban armas de épocas pasadas y se las regalaban cada cumpleaños. Pero sucedió un día en que dicho sujeto dejó de conectarse hasta entonces y ya nadie volvió a saber de ese moderador. Dicen que murió de una enfermedad terminal pero otros comentan que se había suicidado. Lo más siniestro no es lo que me acababa de contar mi amigo del foro, sino que a partir del día en que se nos congeló el server, aquellos usuarios novatos dejaron de conectarse al foro pues, de hecho, ese grupo de usuarios llevaban como 1 año y medio desde que se registraron al foro y muy a menudo se conectaban para hablar de tópicos acerca de nuevos lanzamientos, y la razón por la que dichos usuarios dejaron de conectarse fue que algo los asustó fuertemente. Fue en el momento en que ocurrió lo del chillido de fondo, y según me cuenta, a esos usuarios algo los alteró de tal grado que algunos de ellos sufrieron casi de un ataque al corazón, uno incluso sufrió de un ataque epiléptico dejándolo en estado de coma. Consecuentemente hablar de este tema nos ha incomodado de manera extraña entre todo el grupo y, en el foro, cualquier comentario o mensaje posteado sobre este hecho son borrados por los moderadores porque, no es la primera vez que nos pasa algo como esto. Ya desde antes se había reportado al foro casos verdaderamente iguales al nuestro, incluso, el mismo moderador que dio los detalles a mi amigo, mantuvo guardado los mensajes posteados que reportaban estos casos tan extraños, y las fechas en las que se postearon datan de pocos días después cuando aquel moderador de nombre Demon565 abandonó el foro hasta la fecha.
Recibí un mensaje por correo del administrador principal de nuestro grupo. Este me argumenta que conocía a aquel usuario Demon565 por Facebook y me comentaba que hace mucho tiempo estaban jugando al Modern Warfare 2, y en eso a mitad de la partida empezó a decir que se sentía muy mal, que tenía que desconectarse. Él le preguntó qué le pasaba, pero este le respondió que simplemente se sentía con náusea y que mejor debía desconectarse de la partida. Desde ahí fue cuando este usuario, Demon565, dejó de conectarse al foro permanentemente. Tampoco supo qué fue lo que le pasó, pero sí me comenta que 2 días después, el foro se llenó de posts que reportaban casos de servidores que se caían de manera inexplicable y que, todos esos casos tenían en común un extraño sonido de un chillido agudo de fondo y sobre todo, a un extraño usuario que no poseía un nickname.